En primer lugar, quería agradecer la invitación que me han hecho de dar la oportunidad de poder hablar con todos ustedes y compartir algunas reflexiones en torno al uso de los videojuegos y el aprendizaje colaborativo. Básicamente, el contenido de la charla se lo voy a centrar en tres aspectos. En primer lugar, hablaré un poco de cuáles son las características de los juegos digitales en la actualidad. Posteriormente trataré del tema relacionado con el juego y el uso del juego para la formación en ámbitos educativos formales. Y por último me centraré en el tema relacionado con cómo podemos utilizar los juegos desde la perspectiva y las estrategias colaborativas. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de videojuegos es complicado porque actualmente el concepto de un juego digital o de videojuego es realmente muy amplio, ¿no? Hay quien lo compara realmente con el uso con la filmografía, es decir, con el cine, ¿no? Hablando de que realmente existen muchos géneros distintos de videojuegos. Tenemos videojuegos, diríamos, de tipo más estratégico, donde se ponen en consideración aspectos relacionados con habilidades o estrategias de pensamiento y de resolución de problemas. Tenemos videojuegos relacionados con aventuras de tipo, diríamos, más cinematográfico, donde la narrativa y la implicación del usuario, del jugador, es muy importante. Y tenemos algunos videojuegos donde los aspectos sensoriales o sensoriomotrices son quizás los aspectos más relevantes, e incluso el propio sonido ayuda a la realización, a la interacción con la computadora, con la máquina, ¿no? Un aspecto interesante es que si tomamos un juego como por ejemplo Flight Simulator y vemos la evolución que ha tenido a lo largo de estos años, veremos realmente cómo los juegos han cambiado de una manera muy importante, ¿no? Esta es una imagen de Flight Simulator cuando empezó una de las primeras versiones. Claro, si nosotros ahora nos dicen que esta pantalla está relacionada con un simulador de vuelo, pues seguramente en este momento nos hace gracia, ¿no? Porque pensamos que evidentemente esto no tiene nada que ver con un simulador de vuelo. Pero hace 15 años, realmente para un usuario encontrarse esta pantalla y estos gráficos empezaba a tener sensación de dirigir, de conducir un vuelo, ¿no? Posteriormente, el mismo juego fue aumentando en complejidad, ¿no? 6-7 años después, que es la siguiente pantalla que estamos viendo en este momento. Y aquí ya vemos cómo el juego ya se empieza a parecer realmente a lo que serían los mandos, ¿no? Realmente de un piloto cuando conduce y guía el avión, ¿no? Si vemos las últimas versiones, en este caso podemos ver claramente cómo realmente el juego ya no es solo un juego, sino que realmente hay unos elementos de simulación muy importantes, ¿no? Estas tres evoluciones son interesantes porque de alguna manera nos sirven para comprender un poco cómo ha ido evolucionando no solo la tecnología, ¿no? Sino nuestra propia capacidad de interaccionar con la tecnología. Si hace 16, 17 años nos hubiesen puesto la última pantalla que estamos viendo, la última versión, realmente no hubiésemos sabido jugar porque no hubiéramos sido capaces de manejar la cantidad de información que tenemos simultáneamente en una pantalla, ¿no? Sin embargo, la evolución de la tecnología, de los productos multimedia, nos han hecho también más hábiles y más competentes para ser capaces de trabajar con múltiples informaciones simultáneamente, ¿no? Y eso es una de las características muy importantes de los entornos de juego digital, ya que generalmente proporcionan muchas informaciones al mismo tiempo y el jugador, el usuario, el jugador, el aprendiz, tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta todas estas múltiples dimensiones, ¿no? De manera que, aunque hablemos de juegos, algunos de estos juegos, como por ejemplo el caso de Flight Simulator o algunos simuladores de coche, los propios deportistas, por ejemplo, es conocido el caso de algunos conductores, ¿no? De Fórmula 1 que se entrenan utilizando realmente
juegos de conducción porque simulan perfectamente el uso luego en pista real de los propios coches, ¿no? Otra característica muy importante de la evolución de los juegos son las múltiples plataformas. Hace unos años, cuando queríamos jugar, teníamos que utilizar unas plataformas específicas para el propio juego, tipo PlayStation, DS, etc., ¿no? En este momento estas plataformas continúan existiendo y tenemos plataformas específicas de juego digital, pero, muy importante, estas plataformas conviven con otro tipo de tecnología, como por ejemplo las tablets, la tecnología móvil de los teléfonos, de los smartphones, y por tanto el juego no solo se ha diversificado, sino que ha diversificado también el tipo de usuario, de manera que tenemos ahora mismo usuarios jóvenes, como pasaba hace unos años, niños y adolescentes y jóvenes, de una manera muy importante, pero también tenemos cada vez más usuarios, podríamos decir, mayores y de los distintos niveles de edad, y estos usuarios están muy relacionados con determinados tipos de tecnología. Generalmente el usuario adulto juega más con un smartphone mientras está pues, en el tren o está esperando en la consulta del médico, ¿no? Mientras que lo que sería el uso de la PlayStation o de plataformas más específicas de videojuego generalmente está más determinada para niños, adolescentes y jóvenes. Es muy difícil clasificar los tipos de juegos, porque además la evolución de estos juegos es muy rápida, ¿no? Pero cuando hablamos de utilización de los juegos en el ámbito formativo, en el ámbito educativo, sí es cierto que hay algunos tipos de juegos que se utilizan de una manera más importante o más sólida, ¿no? Por ejemplo, los juegos de aventura, a veces también los juegos de rol, los juegos deportivos pueden ser utilizados en el ámbito educativo, incluso, por ejemplo, hay cada vez más profesorado de educación física que está utilizando, por ejemplo, juegos como los que proporciona la plataforma Wii para trabajar determinados entrenamientos deportivos, determinados deportes, ¿no? Existen lo que llamamos juegos rápidos, es decir, juegos cuyas partidas duran muy poco tiempo, pero que en muchas ocasiones son también muy interesantes, ¿no? Y esto es un tema que comentaré posteriormente porque cuando nosotros hablamos de la utilización educativa de los juegos, a veces un factor que nos determina el tipo de juego a utilizar precisamente es el que es relacionado con el tiempo de uso. Es decir, es difícil utilizar un videojuego que requiera muchas horas de juego para poder avanzar, ¿no? Y a veces hay juegos rápidos que son de mucho interés. Cuando hablamos de videojuegos para la educación, hay que distinguir dos tipologías claras, ¿no? Los juegos que no han sido desarrollados para la educación, es decir, juegos lo que llamamos juegos comerciales, que nosotros podemos usar porque en muchos casos muchos de estos juegos comerciales son de mucho interés, es decir, por ejemplo, los que hablábamos antes de juegos de simulación histórica, no han sido utilizados para aprender historia, ¿no? Pero precisamente por la riqueza del propio entorno, son juegos que involucran mucho al usuario y incorporan muchos contenidos que nosotros podemos utilizar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista formativo. Ahora bien, aparte de estos juegos de tipo general o de juegos comerciales, hay lo que llamamos actualmente los juegos serios. Los juegos serios, de hecho, se empezaron a elaborar aproximadamente en el 2008 a partir de una iniciativa que se llamaba de esta manera, Serious Games Initiative, y diríamos que el juego serio se caracteriza por tener un contenido educativo, es decir, es un juego con un contenido educativo, con un contenido formativo, pero que aprovecha los elementos de los propios juegos en general, ¿no? Por ejemplo, hay juegos serios desarrollados por determinadas organizaciones no gubernamentales sobre trabajos relacionados con la ética, con la paz, con conflictos bélicos. Hay juegos serios que han realizado algunos gobiernos en aspectos relacionados con la defensa.
Hay muchísimos juegos serios en el ámbito de la salud, es quizás uno de los ámbitos más interesantes en este sentido, y también en el ámbito de marketing, gestión de empresas, industria, etc., ¿no? Como ya digo, la diferencia fundamental es que este tipo de juego tiene como objetivo claro el usar lo que sería el formato juego, pero con un contenido específicamente formativo. Además de este tipo de juegos, tenemos otras, podríamos decir, experimentaciones que se han realizado, como por ejemplo lo que se llaman los juegos epistémicos. Los juegos epistémicos, de hecho, los está desarrollando un grupo de la Universidad de Madison. Fundamentalmente son juegos que se han desarrollado fundamentalmente en Estados Unidos y también podemos encontrar en algunos países de Europa del Norte, en Noruega, en Suecia, etc. Y en este caso son juegos que están muy destinados al desarrollo de aspectos profesionales. Es decir, la idea fundamental es en un entorno juego, en un entorno de juego, simular lo que sería una determinada profesión, ¿no? Y la práctica específica de una profesión. Por ejemplo, tenemos algunos juegos que simulan lo que sería, pues, lo que sería el trabajo de un periodista en una redacción de diarios. Entonces, el juego lo que pone es en práctica qué tipo de destreza que el futuro periodista, ¿no?, cuando está preparándose para la profesión, debería aprender, ¿no? Los hay en relación con abogados, con médicos. Aquí aparece una imagen de Urban Science, que es un juego epistémico relacionado con lo que sería la toma de decisiones de tipo urbanístico, la formación de personas especializadas en urbanismo de ciudades, el tipo de decisiones que se deben tomar teniendo en cuenta, pues, aspectos relacionados con la ciudad, con la configuración de la ciudad, las necesidades, el clima, la población, etc. En general son juegos que básicamente son juegos de resolución de problemas, de resolución de casos, y implican que realmente el jugador, que en este caso el aprendiz, tome decisiones, ¿no?, y ve las consecuencias que tienen las decisiones que ha tomado. Además de los juegos ya elaborados, un aspecto interesante para trabajar también en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, es que sean los propios alumnos los que creen juegos, ¿no? Esto hace unos años era prácticamente imposible, fundamentalmente porque, claro, la elaboración de un videojuego, la construcción de un juego, implicaba el saber, tener unos conocimientos importantes de informática. Pero en cambio ahora encontramos plataformas, de hecho, que nos proporcionan estructuras básicas de videojuegos, como por ejemplo Game Maker, que es un tipo de software para realización de juegos bastante sencillas. Es decir, que los propios alumnos pueden construir sus propios juegos, ¿no? Y este es un tipo de práctica muy interesante, ¿no?, porque no solo permite al alumno entrar en una narrativa, ¿no?, porque para realmente hacer un juego tengo que crear una narración, tengo que crear personajes, pero además tengo que crear condiciones, reglas, situaciones, y este es un tipo de elemento, por ejemplo, muy interesante para hacer trabajos de tipo colaborativo, ¿no?, dentro del ámbito educativo. Es decir, podríamos decir, incluso se puede plantear que los alumnos realicen un juego con unos determinados contenidos formativos. Es decir, yo puedo plantear a mis estudiantes que hagan un juego que enseñe los fundamentos de, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no?, si estamos hablando de historia, ¿no? De manera que los propios alumnos pueden realizar la narrativa, deberían basarse en lo que serían hechos históricos reales, incorporar imágenes, etc., ¿no? Y es un aspecto altamente interesante. Un aspecto muy importante en el juego es que durante muchos años se ha considerado que el jugar era una actividad individual, ¿no? Incluso a veces se hacían críticas
pensándose que el jugador es una persona, ¿no?, que se encierra en una habitación y que se aísla del mundo, ¿no? Y pasa muchísimas horas jugando. Esto es así solamente en casos aislados o en algunos casos donde realmente ya hay un problema o una patología específica, ¿no? Pero está demostrado que la mayor parte de los jugadores, niños, adolescentes y adultos, les gusta jugar con otros. Por ejemplo, en el caso de los niños se pueden encontrar grupos delante de una pantalla para jugar, y en el caso de los adultos hay un predominio muy importante del juego en línea. Esto es una estadística muy reciente a nivel internacional, donde se calcula que aproximadamente un 60% de los jugadores juega con otra persona, ¿no? Juega con otra persona, en este caso estamos hablando del juego en línea, ¿no? Pero además de jugar con otra persona, el desarrollo de los juegos actuales permite otro elemento que hasta ahora tampoco había sido posible, y es que el jugador puede aportar cosas al propio juego, ¿no? Por ejemplo, en la pantalla vemos un juego en donde se permite crear criaturas, ¿no?, crear animales, en este caso animales combinando distintos elementos. Ya vemos que cada uno de estos animales es diferente, y en este momento hay unos 2 millones de criaturas, ¿no?, de imágenes construidas por los propios usuarios, ¿no? De manera que son los propios usuarios los que los construyen, lo introducen en el propio juego y otros usuarios lo pueden utilizar, ¿no? De manera que el juego ya no es aquello únicamente en el que el jugador es un elemento pasivo frente a la propia estructura, la propia narrativa del juego, sino que el jugador participa en la red y puede introducir modificaciones. En estas diversas formas de experimentación, desde hace ya bastantes años existen lo que llamamos los juegos masivos en línea, ¿no? Los juegos masivos en línea son normalmente juegos, lo que llamamos juegos abiertos, es decir, son juegos que no tienen un final, no tienen un inicio y un final, sino que yo juego, me incorporo en el juego dentro de la historia, y se le llaman masivos porque efectivamente pueden jugar muchas personas, cientos de personas a la vez, ¿no? Esta es una forma de juego social que generalmente se produce hacia la adolescencia, fundamentalmente, adolescencia jóvenes. Es decir, normalmente los niños pequeños no juegan en juegos masivos, debido también a la propia complejidad del juego, sino que aparece este tipo de uso sobre todo en la adolescencia y en los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de juegos sociales, de hecho podemos distinguir varias tipologías. Lo que he comentado como juegos masivos, en donde hay muchos millones de jugadores jugando al mismo tiempo. Luego hay juegos online, que en este caso son juegos donde a lo mejor solamente 2 o 3 jugadores están jugando. Por ejemplo, en la pantalla tenemos un juego que se ha hecho muy famoso, que es el juego de apalabrados, donde simplemente son 2 personas las que están jugando a formar palabras, ¿no? Y se juega en línea, es decir, yo juego con alguien que conozco, con un amigo mío o con alguien que no conozco. Es decir, yo inicio una partida y puedo estar jugando con una persona conocida o simplemente con cualquier persona de cualquier lugar del mundo con la que yo me conecte en ese momento, ¿no? En este tipo de juegos se utilizan mucho los juegos de mesa, por ejemplo, los juegos clásicos de toda la vida, de cartas, juegos como el ajedrez, juegos como el póker, etc., ¿no? Y esto también ha hecho entrar a un tipo de jugador más adulto, por ejemplo, personas mayores, personas ya jubiladas que están en casa, que tienen problemas, dificultades para salir. Hay muchas personas ya mayores que juegan a cartas o juegan en juegos de mesa online. Y después tenemos lo que se llaman juegos sociales. Los juegos sociales es un tipo de juego, uno de los muy conocidos es Farmville, que tenemos aquí también la imagen,
que son juegos que aprovechan la propia red social. Por ejemplo, este es un juego que lo encontramos en Facebook y mi propia red social de amigos de Facebook es los que pueden estar jugando conmigo a este juego. Es decir, que la diferencia es que yo utilizo un juego social, pero dentro de un contexto de mi propia red social. Es decir, que el juego lo puedo utilizar fuera de mi red social, como en el caso de Apalabrados, o lo puedo utilizar dentro de mi red social y sería otra forma diferente de utilizar los juegos, ¿no? En cualquier caso, todos estos juegos sociales no significa que en todo juego social podamos hablar de colaboración. Es decir, puede ser un juego social y puedo jugar con otro, pero para competir con el otro, o yo puedo jugar con el otro de forma colaborativa. Es decir, tenemos los dos tipos de juegos, juegos de tipo competitivo y juegos de tipo colaborativo. Cuando hablamos de videojuegos en el ámbito educativo, hay algunos referentes que conviene tener en cuenta, ¿no? Es decir, quizás uno de los primeros autores que trabajó o que intuyó, ¿no?, la importancia de los videojuegos, los juegos digitales para el aprendizaje ha sido Marc Prensky, en donde Marc Prensky básicamente mostró, ¿no?, como la importancia del uso de los videojuegos, fundamentalmente con la idea de que los más pequeños ya nacen dentro de este mundo digital y por tanto para ellos es mucho más importante o diríamos mucho más fácil la utilización de los videojuegos, ¿no? Otro autor también interesante, otra perspectiva también bastante interesante, es la de Steve Johnson, que no trabaja exclusivamente en juegos, pero hay un libro que está traducido al español también, que en inglés se llama Everything Bad is Good for You, que quiere decir un poco esta idea, ¿no?, que todo lo que te dicen que es malo en realidad es bueno, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Es decir, que los videojuegos han sido muy criticados, lo mismo que pasaba en la televisión, en general todas las pantallas, pero Steve Johnson muestra cómo la complejidad narrativa de los medios ha ido aumentando y esa complejidad narrativa tiene una influencia muy importante en nuestro propio aprendizaje. Es decir, que los aprendizajes, de alguna manera, la persona está más preparada con el tiempo a afrontar aprendizajes mucho más complejos, ¿no? Volviendo atrás, básicamente con la imagen que comentaba al inicio de la evolución de Flight Simulator, es algo parecido, es decir, como decía yo antes, hace unos años, si hubiésemos visto una pantalla de Flight Simulator actual, no hubiésemos podido jugar, porque no comprendíamos el sistema multimedia. En cambio, actualmente es posible y los niños, los adolescentes, comprenden perfectamente un sistema hipermedial y multimedial, ¿no? Cuando hablamos de la utilización de los videojuegos en la educación, ¿qué características nos aportan los videojuegos? He intentado sistematizar estas características en 10 puntos, ¿no? En primer lugar, el videojuego aporta una actividad auténtica. ¿Qué quiero decir con actividad auténtica? El jugador se introduce en un entorno y aquel entorno para el jugador es un entorno en que realmente las cosas que pasan son de verdad, ¿eh? Es decir, porque el entorno realmente implica que tú estés incorporado en ese entorno, tomes decisiones y por tanto hay una implicación emocional muy, muy, muy importante. Con una característica especialmente interesante para el aprendizaje: se permite el error, es decir, yo me puedo equivocar, yo puedo estar haciendo puedo utilizar un programa de simulación, intentar que el vuelo, despegar un avión y que caiga, pero no pasa nada, es decir, estoy en una simulación y por tanto no hay un problema, vuelvo a comenzar, reviso por qué no ha ocurrido y vuelvo a iniciar.
Como ya he comentado, normalmente en un videojuego hay la identificación con el protagonista, el personaje o la característica principal es muy importante, ¿no? Yo soy la persona que está actuando y por tanto hay una inmersión y una identificación muy, muy importante, ¿no? Y eso es una característica muy importante porque cuando se habla de los videojuegos y de la motivación generalmente viene dada porque el juego lo juego en primera persona. ¿Eh? Soy yo el que está actuando, ¿no? Soy yo el que está tomando decisiones. Es a mí a quien me pasan las cosas, ¿no? Por tanto, es un aspecto muy importante para el aprendizaje. Los videojuegos, para que un videojuego realmente sea eficaz, ha de retar. Y aquí hay un elemento muy interesante y que podemos hacer un símil en el ámbito educativo con lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial. Es decir, para yo avanzar necesito tener retos, pero retos suficientemente complejos, pero no excesivamente complejos porque si no yo no avanzaré. Y generalmente un buen videojuego sabe retar de una manera escalada, es decir, que cuando yo inicio un juego me aparecen elementos que se van haciendo más complejos a medida que yo voy avanzando en el propio juego. Y eso suele ocurrir en casi todos los casos. Como comentaba, y está relacionado con algo que ya he dicho antes, ¿no? El aprendizaje se hace a partir de la práctica, es decir, a partir de lo que yo hago, de la interacción, de las actividades que yo realizo en el juego. Y este es un aspecto muy importante. Si yo quiero utilizar un juego en el ámbito educativo formativo, es muy importante reflexionar sobre el juego. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo como jugador lo reflexiono, es decir, si yo me pongo a jugar, lo que a mí me interesa es pasármelo bien, divertirme y por tanto yo no pararé el juego y realizaré una reflexión sobre mi conducta, ¿no? Pero en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, por mi experiencia, siempre que hemos utilizado un videojuego, lo que hacemos es en algunos momentos parar el juego y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, qué estrategias estamos utilizando, cuáles están funcionando, cuáles no, por qué. Si estamos hablando de trabajo en grupo, comparar estas estrategias entre los alumnos, etc., ¿no? Un aspecto muy importante de cualquier juego digital es la retroalimentación. El jugador sabe constantemente si está acertando, si está fallando, si lo está haciendo bien, si tiene que repetir, y eso es algo también muy motivador dentro del juego, ¿no? Como ya he comentado anteriormente, la colaboración y la socialización durante el proceso de juego y en el juego es un elemento muy importante. Antes comentaba que hay juegos que yo puedo utilizar en colaboración por la propia característica del juego, pero aunque el juego no esté pensado para trabajar en grupo, en el ámbito escolar es muy interesante el trabajo en grupo con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar un juego y hacerlo trabajar en grupos de 2 o 3 personas y generalmente se genera una dinámica en donde se discute sobre el propio juego, sobre los avances, sobre las tomas de decisiones y eso es un aspecto muy relevante durante el proceso. He comentado ya la importancia de la comprensión, ¿no? De las estrategias de comprensión de los videojuegos. Todos los videojuegos tienen un carácter fuertemente multimedial e hipermedial y necesariamente el jugador aprende a realmente integrar y hacer una lectura correcta de los múltiples aspectos que aparecen, tanto sean visuales, sonoros, textuales, etcétera, etcétera. Como consecuencia de estos diversos elementos multimediales, el propio Prensky y algunos autores como por ejemplo Paul Guy han destacado la potencialidad del videojuego para lo que denominamos las alfabetizaciones múltiples multimediales, es decir, los videojuegos proporcionan precisamente esta capacidad de comprender los sistemas digitales, ¿no? A veces decimos, es que los niños de ahora
los pones delante de un computador y enseguida saben manejarse, entienden la pantalla, pueden trabajar con distintos programas, pero realmente eso no ocurre porque el niño nazca con un chip especial en el cerebro, ¿no? Sino que realmente hay una práctica muy importante, muy intensiva desde prácticamente el momento en que nace, ya que cada vez es más temprana la influencia del juego en el niño, ¿no? Es decir, el niño ya está jugando a los 3, 4 años y por tanto hay una práctica importante. Y por último, un aspecto que yo siempre destaco y que creo que es fundamental, que el videojuego te reta en un sistema complejo, es decir, yo tengo que tomar decisiones. Normalmente os lo explicaré de otra manera, ¿no? Cuando hablamos en el sistema educativo, generalmente lo que realizamos es una simplificación de la realidad, es decir, presentamos un problema y lo graduamos, ¿no? Primero un poquito más fácil, luego vamos introduciendo grados de complejidad, pero generalmente no proporcionamos una visión de toda la complejidad del sistema, ¿no? En cambio, el videojuego te permite ver toda esa complejidad, ¿no? Y cuando tomo decisiones, realmente esas decisiones afectan a todo el sistema y puedo analizarlas de una manera más importante, ¿no? ¿Para qué utilizar videojuegos? Realmente, si analizamos las distintas experiencias que en este momento se están dando en el ámbito educativo, las razones por las cuales el profesorado está utilizando videojuegos pueden ser bastante variadas. Una de las razones es utilizar videojuegos para el propio desarrollo de competencias digitales. Ya he comentado previamente que el uso del videojuego permite aprender, utilizar lo que llamaríamos competencias del siglo XXI, competencias de alfabetización digital, ¿no? Y por tanto yo puedo utilizar el videojuego con esa finalidad, es decir, con el objetivo de aprender o desarrollar competencias de tipo digital. A veces los profesores utilizan los videojuegos para aumentar la motivación o la implicación de sus alumnos, es decir, cuando un determinado grupo o en una determinada temática es compleja, se sabe que normalmente hay dificultades para motivar a los alumnos por el tema específico. Entonces, generalmente lo que se hace es utilizar un videojuego a veces como inicio de un tema, ¿no? Fundamentalmente para implicarlos, para motivarlos, para que resulte más entretenido, más ameno, etc. Es podríamos decir, otra de las razones, ¿no? Pero también podemos utilizar videojuegos para enseñar contenidos específicos. Y aquí el muestrario de juegos es cada vez más amplio y cada vez más enorme, ¿no? De hecho, a veces la dificultad que tienen los profesores es la selección de los juegos, ¿no? Porque realmente hay muchísimos, cada vez más, en plataformas, como comentaba al principio, muy diversas, ¿no? Pero yo puedo enseñar contenidos utilizando juegos, podríamos decir, de tipo comercial, como una aventura gráfica o un juego deportivo, etc. O puedo enseñar contenidos utilizando pues, juegos serios, que ya han sido juegos desarrollados específicamente pues, para trabajar unos contenidos de geografía o de ética, etcétera, etcétera, ¿no? También puedo utilizar los videojuegos para evaluar conocimientos. De hecho, muchos videojuegos, y por ejemplo en el caso de los videojuegos serios, normalmente contemplan dentro del propio juego los procesos de evaluación del propio proceso formativo, ¿no? Por tanto, yo puedo utilizarlos también desde esta perspectiva, ¿no? En general, yo creo que es importante entender que los videojuegos, los juegos digitales, incorporan 3 elementos fundamentales de manera simultánea, ¿no? Los aspectos emocionales, un juego tiene mucho de emocional porque, y como ya he dicho, el jugador se implica, el jugador se emociona con el juego, ¿no? El jugador el juego le reta, ¿no? Implica un desafío para la propia persona, por tanto tiene mucho componente emocional, tiene un fuerte componente cognitivo, es decir, para jugar y hay que pensar, ¿no? Hay que tener estrategia. Estoy hablando siempre de determinados tipos de juegos, evidentemente hay juegos de tiros, ¿no?
juegos rápidos donde quizás el aspecto cognitivo no sería tan fuerte, ¿no? Pero en general hay aspectos de desarrollo cognitivo importante y elementos de tipo social, ¿no? Como he comentado previamente. Cuando hablamos de utilizar los juegos dentro del ámbito educativo, hay que tener en cuenta que una cosa es jugar para divertirse en un entorno informal de juego y otra cosa es utilizarlo dentro de un entorno formal. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? Cuando un jugador juega en su casa, el tiempo es completamente flexible. Yo puedo ponerme a jugar pues, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde y acabar a las 7 o seguir mañana por la mañana. Y claro, en el ámbito escolar no tenemos tiempos flexibles, tenemos tiempos mucho más rígidos, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar en juegos que yo pueda utilizar y no necesite excesivo tiempo para realmente poderles sacar un contenido o una implicación, ¿no? Evidentemente la participación en el ámbito informal es voluntaria. Yo juego porque me quiero divertir y escojo el juego, y en el ámbito formal es obligatoria, ¿no? Las metas educativas en un entorno informal de hecho no existen. Yo aprendo, pero puedo ni siquiera ser consciente de que aprendo, ¿no? De hecho, nosotros una vez hicimos una investigación donde a los adolescentes les preguntábamos por el tipo de juego que estaban jugando y les preguntabas, ¿tú estás aprendiendo en el juego? Y la mayor parte de ellos nos miraban con cara como, ¿qué me estás diciendo? No, yo no estoy aprendiendo nada, yo estoy jugando, ¿no? Algún adolescente nos decía, bueno, sí, estoy jugando con unos coches, a lo mejor cuando yo aprenda a conducir eso me va a servir, pero en general no eran conscientes, ¿no?, de que se estuviera realizando un aprendizaje. En cambio, cuando lo utilizamos dentro de un contexto formal, lógicamente hay que hacer consciente ese aprendizaje, ¿no? Hay otros aspectos también interesantes, ¿no? Que es, generalmente yo puedo usar un juego para trabajar un determinado contenido, ¿no? Pero las fronteras disciplinares son flexibles en general, ¿no? Es decir, a no ser que yo use un juego de matemáticas para aprender matemáticas, hay muchos juegos que en realidad se pueden utilizar para contenidos variados, ¿no? Y eso también es un aspecto interesante. Yo puedo usar un juego o seleccionar un juego para un contenido disciplinar específico, o puedo usar un juego y precisamente por ser flexible y más interdisciplinar, utilizarlo para distintas disciplinas, distintos cursos. Esta diferenciación entre el uso del juego en el ámbito formal o en el ámbito informal no es una desventaja, o sea, podemos verlo como una limitación, pero cada vez hablamos más de la importancia de realmente crear ecologías de aprendizaje, es decir, crear la posibilidad de relacionar mucho más el ámbito no formal con el ámbito formal. Y una de las posibilidades interesantes en los juegos es que los niños en general y los adolescentes juegan a videojuegos. Por tanto, yo puedo usar ese conocimiento que ya tiene el alumno para precisamente colaborar en el propio ámbito formal. Es decir, yo puedo seleccionar un juego que diríamos que ningún niño está utilizando, o al revés, lo que puedo hacer es, bueno, vamos a ver qué juegos estáis jugando habitualmente, qué juegos os gustan, y aprovecharme de esos juegos para darles después una dimensión en la clase formativa, y de ese modo interaccionar desde este punto de vista. Por tanto, puedo utilizar muy bien el uso informal que se hace del juego y aprovecharlo después en la clase, en el aula. Cuando hablamos del uso del juego en la colaboración, yo antes de entrar en el uso del juego querría fijarme específicamente en el concepto colaboración, porque a veces se confunde trabajar en un grupo a lo que sería el trabajo cooperativo o el trabajo colaborativo, ¿no? Evidentemente yo puedo hacer grupos de trabajo alrededor de un determinado juego,
pero el concepto cooperativo, colaborativo, desde mi punto de vista es más fuerte, es decir, no se trata únicamente de trabajar en grupo, perdón, de jugar en grupo, sino que realmente aquello que yo quiero realizar tiene que haber diríamos que tiene que haber una interdependencia positiva, ¿eh? Es decir, en el trabajo en grupo cada cual hace una tarea, es decir, si yo tengo unos niños delante del ordenador con un juego, en un trabajo en grupo puede ser que uno de los alumnos sea el que juegue precisamente y el otro el que observe, ¿no? O busque pistas, etcétera, ¿no? Se dividan las tareas, ¿no? Pero lo que es interesante en el trabajo cooperativo, en el trabajo colaborativo, es que haya una interdependencia, es decir, que realmente uno dependa del otro y la tarea se tenga que hacer necesariamente en grupo, ¿eh? Es decir, que ningún jugador individual, o en este caso ningún aprendiz o ningún alumno de forma individual pueda resolver la tarea. Eso es muy importante, sobre todo si yo utilizo juegos complejos. Por ejemplo, juegos de simulación tipo SimCity o juegos de simulación como hablábamos de algunos de los juegos epistémicos. Es muy importante o muy interesante, por ejemplo, hacer juegos dentro de la propia aula donde cada grupo tenga un rol específico dentro del juego, ¿no? Es posible, por ejemplo, en algunos juegos históricos actualmente la mayor parte de los juegos históricos permiten jugar de forma libre. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo reproducir distintos escenarios históricos, como en realidad fueron o simulando otras posibilidades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo puedo realizar campañas, ¿no? Donde establecer que los alumnos es decir, colaboren unos con otros, dos o tres grupos colaboren en realizar estrategias conjuntas contra dos o tres grupos y ver un poquito qué estrategias son las más adecuadas, ¿no? De manera que la responsabilidad sea una responsabilidad compartida, no solo entre los alumnos, sino también con el profesor, ¿no? En este caso es muy importante el rol del profesor. Cuando hablamos y en este sentido pasaré a otro esquema, ¿no? Cuando hablamos de qué tiene que hacer el profesor cuando utiliza un juego en colaboración, es muy importante distinguir varias cosas. Por un lado, distinguir entre lo que sería quién controla el juego, es decir, lo controla el alumno o lo controla el profesor. Y quién controla el proceso relacionado con el trabajo en colaborativo. Y aquí yo creo que hay dos elementos que hay que diferenciar siempre. Una cosa es el juego y otra es qué hago yo con ese juego, ¿no? Y el juego desde mi punto de vista, es importante que lo controle el alumno. ¿Por qué? Porque generalmente son mucho más hábiles que nosotros. Es decir, si queremos competir en el propio control del juego, generalmente diríamos los estudiantes tienen muchas más estrategias, han jugado mucho más, saben mucho más que nosotros, ¿no? Pero lo que no saben, y precisamente ahí está nuestra labor como docentes, es la reflexión sobre el juego, el aprender a partir del juego, ¿no? El aprender esos conocimientos que proporciona el juego, esas estrategias, el comparar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay dos niveles, ¿no? El nivel del juego en sí mismo, que debe ser controlado por el propio alumno e incluso a lo mejor seleccionado y propuesto por el propio alumno, y otra cosa es el control del contenido sobre el que trabajar, ¿no? Para explicarlo de una manera quizás más sencilla, una forma de trabajar es establecer secuencias, ¿no? Secuencias de trabajo dentro del juego. Es decir, yo utilizo el juego en la clase y lo que hago es establecer secuencias didácticas, de manera que establecería una primera meta, un primer objetivo, que a lo mejor puede ser, si hablamos de un juego histórico, realizar una primera campaña dentro del juego. Dejo a los alumnos que jueguen de forma conjunta y, muy importante, es muy interesante que el jugador no solo juegue, sino, por ejemplo, dentro del grupo, si trabajan de forma colaborativa, que haya uno de los alumnos que tome anotaciones de las decisiones que se están llevando a cabo mientras se juega, ¿no?
Hay que parar el juego, es decir, después de realizar esa primera campaña, por poner un ejemplo, es importante parar el juego y hacer una discusión conjunta, es decir, una discusión dentro de la clase a través de los distintos grupos para ver qué resultados han obtenido en cada uno de los grupos, ¿no? En algunos casos, como los juegos no tienen un final preestablecido a veces, es decir, no hay un mejor juego, o sea, no hay un final mejor o peor en algunos casos, es interesante esta discusión conjunta, ¿no? Para comparar estrategias, ver realmente qué grupos han avanzado más y qué grupos han avanzado menos, por qué se ha aprobado, qué no se ha aprobado. Por tanto, después de esa discusión conjunta habría una evaluación y volveríamos a iniciar una segunda secuencia, ¿no? Con otro nivel de complejidad, ¿no? Donde volveríamos a repetir esta misma secuencia. Entonces, este tipo de trabajo de análisis es importante. Se me ha olvidado comentar que cuando utilizamos videojuegos no quiere decir que únicamente usemos videojuegos. Podemos usar el videojuego y, por ejemplo, tener recursos relacionados con el videojuego. Casi todos los videojuegos tienen foros de jugadores sobre ese juego, tienen foros de trucos, ¿no? Que a veces también es interesante permitir. Si estoy trabajando un contenido de tipo didáctico, puedo utilizar, por ejemplo, Wikipedia para complementarlo. Es decir, no tengo que pensar únicamente en el juego como único recurso, sino que lo puedo acompañar de otros recursos digitales durante todo el proceso de trabajo. Bien, para sintetizar y querría realizar unas reflexiones finales sobre los distintos aspectos que he mencionado, ¿no? Uno que creo que ya he insistido es que no hay que confundir la tecnología, en este caso el juego, con la orientación metodológica. Es decir, y aquí vuelvo a insistir, es decir, yo puedo utilizar un juego que en sí mismo es un juego social, es un juego colaborativo, pero no necesariamente. Es decir, yo puedo utilizar también un juego que, aunque no sea social, yo lo reconvierto. Es decir, yo cuando lo utilizo en el aula, lo utilizo en grupo, diseño una actividad colaborativa, etc. Por tanto, cuando hablamos de utilización de los videojuegos en el aula, siempre la orientación metodológica del profesorado es muy importante. De alguna manera hay como dos capas, ¿no? Lo que me proporciona el juego y la capa metodológica o pedagógica que yo diseño. En este sentido, es interesante repensar el papel del alumno como experto en lo tecnológico. Como antes comentaba, es interesante también experiencias en donde se permita al alumno diseñar los propios juegos, donde se permite que sean los alumnos los que realmente proporcionen los ejemplos de juego, sugieran el tipo de juego a utilizar, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante incorporar la expertez que ya tiene el alumno dentro del propio juego, ¿no? Es muy importante diseñar la actividad de aprendizaje, es decir, es la misma idea que estaba comentando, es decir, por un lado está el juego, pero por otro lado yo tengo que saber qué actividad de aprendizaje voy a efectuar con ese videojuego, ¿no? Y en este sentido vuelvo a mencionar el tema del tiempo y lo menciono porque para muchos profesores es problemático, ¿no? Es decir, a veces repito, ¿no? Si se utilizan juegos complejos requieren mucho tiempo, pero hay muchas posibilidades. Puedo utilizar únicamente algún aspecto muy específico del juego, puedo hacer que sean juegos donde los alumnos ya han jugado y por tanto no hace falta desarrollar todo el juego, puedo ir a aspectos específicos del propio juego, puedo utilizar juegos cortos, juegos breves, por ejemplo, actualmente en muchos juegos para móviles o para tablets tienen esa posibilidad y hay juegos realmente muy interesantes, ¿no? Incluso para niños pequeños hay juegos, por ejemplo, que nos permiten diseñar teatro infantil con lo que antes serían, lo que llamamos en España, no sé exactamente si es lo mismo, marionetas, ¿no? Y hacer un teatro con personajes, donde yo creo los personajes, creo
la historia, creo el cuento y luego lo representas en la pantalla, etcétera, ¿no? Además del tiempo que ya he mencionado en varias ocasiones, hay un problema en la selección a veces de los materiales. De todas maneras, en Internet cada vez podemos utilizar, de hecho cada vez hay más redes sociales de profesores, ¿no? De primaria, de secundaria, de una propia universidad, precisamente en donde se comparten juegos, ¿no? Y los podéis encontrar perfectamente en Internet, este tipo de redes, con ejemplos de juegos, incluso con fichas de tipo didáctico para orientar la utilización en la clase. Es decir, que es cierto que cada vez hay más, ¿no? Pero también es cierto que hay mucho profesor que está utilizando juegos y que se están poniendo, diríamos, compartiendo sus utilizaciones en el ámbito educativo, ¿no? Y básicamente eso es todo, es decir, básicamente yo lo que quería es sobre todo reflejar, ¿no?, la importancia del juego por un lado en el propio proceso de aprendizaje y sobre todo entender que el juego es una herramienta muy potente básicamente y fundamentalmente no solo por los aspectos de tipo motivacional, sino también por los aspectos cognitivos que implica el jugar y por supuesto por los aspectos sociales. Espero que la charla les haya sido de utilidad y de interés. Para cualquier cosa les dejo también mi correo electrónico y espero que haya sido, como digo, de interés. Muchas gracias.